Hola muchachos, muy buenos días. Pues hoy es ya nuestro último jaloncito de esta materia, de este bloque, y les voy a compartir. Vamos a ir contestando un DAIPO. Bueno, no lo vamos a contestar, se va a ir contestando para que ustedes puedan repasar. Es bien importante que estudien mucho para su examen, que ya es este domingo. Hay que estar preparados, hay que estar listos. Y pues sin más quitarles el tiempo, vamos a irnos a contestar el DAIPO. Lo que vamos a ir haciendo aquí, yo le voy a ir poniendo, son 97 preguntas, ajá, perdón. Vamos a poner no contestar para que nos vaya poniendo la respuesta que es correcta, ¿sale? Muchas de estas preguntas, pues ya las vimos en las guías, hay otras que no vienen en las guías, pero el chiste que vean este video es para que ustedes tengan una retroalimentación. Muy bien, vayan leyendo la primera pregunta. Este signo que ustedes ven aquí dice la densidad ρ, así se llama. Se define como la relación de su masa, m, con respecto de su volumen. ¿Cuál es la fórmula de la propiedad mencionada? O sea, de la densidad, pues. Densidad es igual a volumen entre masa, masa por volumen cuadrado entre 2, masa entre volumen o masa por volumen. Masa entre volumen. Muy bien. Luego la siguiente dice, el profesor de física mostró los siguientes resultados de unos ejercicios. Vienen cantidades y unidades. Dice, ¿cuál corresponde a la unidad de densidad? Lo acabamos de ver. En la pregunta anterior dijimos que las unidades de la densidad eran masa entre volumen. ¿Cuál de ellas era entonces? 1,2 kilogramos, la masa se mide en kilogramos y el volumen en centímetros cúbicos. Un matraz calibrado tiene una masa de 30 gramos cuando está vacío, de 81 gramos cuando está lleno de agua y de 68 gramos densidad del agua 1000 cuando está lleno de aceite. Determinar la densidad del aceite. Esta creo que venía en la guía número 1. Con la misma fórmula de la densidad, que ya sabemos que es masa entre volumen, ahí, ¿sí? Estamos viendo las dos masas, comparamos y entonces buscamos la densidad. La densidad del aceite es igual a 745 kilogramos por metro cúbico. La siguiente dice, la densidad de la leche, esa sí ya la vieron conmigo, es de 1032 gramos por litro. Un 35% de este volumen es grasa, cuya densidad es de 0,940 gramos por centímetro cúbico. Calcula la densidad de la leche sin grasa.
Aquí recordemos que había que sacar el 3,5%, sacarle o quitarle la densidad de la grasa y entonces encontrábamos que era 1,069 gramos por centímetro cúbico la densidad de la leche sin grasa. Identifica la opción que contiene la expresión matemática de la presión que señala que a mayor fuerza aplicada, mayor presión, y a mayor área sobre la que actúa, menor presión. Presión es igual a fuerza entre área. La presión atmosférica tiene un valor aproximado de 101.300 pascales. ¿Qué fuerza ejerce el aire confinado en un cuarto sobre un bloque de 40 por 80? Ya vimos que la presión es igual a fuerza entre área. Si ya nos están diciendo cuál es la presión y podemos calcular el área, habría que despejar la fuerza. Y entonces serían 32.416 newtons. El radio del extremo inferior de los tacones de un par de zapatos, esta la acabamos de ver en la que le subí el día de ayer, de una mujer es de 0,5 centímetros cada uno. Si cada tacón soporta el 30%, la respuesta correcta es 1,84 por 10 a la 6. Cuando sacamos los cálculos decía que era a las 5, pero en las respuestas viene a las 6. Relacionar las unidades con los factores de conversión. Una atmósfera, un bar, un torr, una libra por pie. ¿Cuáles de estas son? La 1 es la C, la 2 es la A, la 3 es la D y la 4 es la B. Quiere decir entonces que la atmósfera es igual a 1,013 por 10 a la 5 newton por metro cuadrado. Que el bar, no el bar donde se va uno a echar un trago, no, no, no. Es igual a 1 por 10 a la 2 newton por metro cuadrado. Todos son newton por metro cuadrado porque todos son medidas de presión. Un torr, no torr del martillo, sino un torr, es igual a 133 newtons por metro cuadrado. Y por último, es igual a 47,9 newtons por metro cuadrado. Vamos a la siguiente. La superficie del agua en un tanque almacenado está a una altura de 30 metros sobre la llave del agua en la cocina de una casa. Calcula la presión de agua para la llave en pascales. Aquí estamos hablando de presión hidrostática. Presión hidrostática es igual a densidad por gravedad por altura. Solo nos dan la altura, porque ya sabemos que la densidad del agua son 1.000 kilogramos por metro cúbico y que la gravedad son 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces, la presión hidrostática es igual a densidad por gravedad por altura. Y la altura son 30 metros. Se multiplican todas esas cantidades. Y entonces encontramos que el resultado es 2,9 por 10 a la 5.
Así lo contestamos. Muy bien. Se bombea agua con una presión de 25 por 10 a la 4 pascales. ¿Cuál es la altura máxima a la que se puede subir el agua? Recordemos que la densidad del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico por la tubería si se desprecian las pérdidas de presión. 25.5 metros. Calcula la profundidad a la que se encuentra sumergido un buzo cuando soporta una presión hidrostática de 50.000 newtons por metro cúbico. Aquí la densidad del agua de mar cambia, ¿ok? Con la misma fórmula de densidad, de presión hidrostática, perdón. Presión hidrostática es igual a densidad por gravedad por altura. Lo que queremos calcular es la profundidad o la altura. Entonces, la presión hidrostática se divide entre la densidad por la gravedad y nos va a dar la altura, que son 4.97 metros. Un recipiente en forma de cilindro vertical de 0.2 metros de radio se encuentra lleno de agua con esta densidad hasta una altura de 1.5 metros. Calcula la presión que el agua ejerce en el fondo del recipiente. Mil quinientos newtons por metro cuadrado o pascales. ¿Qué haces si después de revisar el tema de fluidos en reposo tienes dudas? Lo que nos recomiendan es revisar tus apuntes y buscar información adicional en libros o en internet para tratar de entender. Un tubo de 1 manómetro se llena parcialmente con agua. Después se vierte glicerina. Este también lo vieron conmigo. La explicación está en el video de la semana antepasada, creo. En el brazo izquierdo del tubo hasta la interfaz donde se juntan el agua y la glicerina. Está en un punto medio del tubo. Ambos brazos del tubo están abiertos al aire. Determina la altura del agua cuando la altura de la glicerina es de 1 metro. Como dato adicional, la densidad del agua es de 1 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico y la de la glicerina es 1.26 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. La altura es de 1.26 metros. Calcula el área de un émbolo de una prensa hidráulica si se aplica una fuerza de 500 newtons y se produce como consecuencia en el otro émbolo de área 0.60 metros cuadrados una fuerza de 5.000 newtons. Este también lo vieron conmigo. Y es igual a 0.06 metros cuadrados. Se tiene una prensa hidráulica cuyos radios son conocidos: radio 1, un metro; radio 2, medio metro. En el círculo del radio 1 se aplica una fuerza de 10 newtons. De los siguientes datos, ¿cuáles son los necesarios para calcular la fuerza 2? Bueno, son son dos de aquí. Aplicar el principio de Pascal y calcular las dimensiones de los círculos, de los émbolos. En medicina se usa mucho la fisioterapia. Los pacientes que han sufrido fracturas o lesiones parecidas empiezan a fortalecer sus músculos y aumentar su fuerza realizando ejercicios sumergidos en tinas, ya que de esta manera su cuerpo pesará menos. ¿Y cuál de estos 4 principios es el que obedece a esto que tenemos aquí? Hasta un videito les puse ahí también. Es el principio de Arquímedes. Se me fue el clic 2 veces. Completa el siguiente enunciado. Puede demostrarse que cuando un cuerpo se sumerge total o parcialmente en un fluido, es empujado hacia arriba con una fuerza igual al peso del fluido desplazado.
Ese también estaba en el de ayer. Se sumerge la mitad de un prisma rectangular de cobre cuyo volumen es de 30 centímetros cúbicos por medio de un hilo en un recipiente que contiene alcohol. Calcula el empuje del alcohol sobre el prisma. Considera que la densidad del alcohol es densidad del alcohol 0,79 gramos sobre centímetro cúbico y la densidad del cobre 8,85 gramos por centímetro cúbico. 13.935 dinas. Ella les explicaba que las dinas son las que tienen los gramos y los centímetros cúbicos. Al hacer flotar un cubito de hielo en un vaso con agua lleno hasta el borde, ¿se desborda cuando el hielo sobresale del agua? Sí, independientemente de lo rápido que se funda. En la guía de nosotros no dice exactamente esta respuesta, pero sí se desborda porque dice algo así como que rebasa su límite, rebasa su cantidad. Un cofre con oro sólido de 10 kilogramos de peso está siendo levantado de un barco hundido y se desea conocer la tensión del cable cuando el cofre está en reposo y totalmente sumergido en el agua de mar. Tómese como dato la densidad del oro con valor de 19,3 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico y la del agua del mar de 1,03 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Se muestra a continuación la solución del problema en 5 pasos. Acomódalos correctamente para seguir resolviendo, a seguir para resolver este problema. Número 1. Se calcula el volumen del oro, es decir, volumen es igual a masa sobre densidad. Y aquí está. Siguiente paso, se calcula el WAM, que es la fuerza de empuje, el peso, perdón, ¿sí? Y es 5,22. Luego, la fuerza de flotación es igual al peso, por lo tanto es exactamente la misma cantidad. Y por último, la tensión es de 93,1 newtons. Para llenar a un tanque de gasolina, se envía un gasto de 0,3 metros cúbicos por segundo durante 120 segundos. ¿Cuál es el volumen del tanque? Aquí hay que despejar la fórmula del gasto que tiene que ver con la velocidad. Acuérdense que hay dos fórmulas de gasto. El volumen es de 36 metros cúbicos. Calcula el tiempo que tardará en llenarse un tanque cuya capacidad es de 150 metros cúbicos al suministrarle un gasto de 60 litros por segundo. 2.500 segundos. Ay, aquí se me fue también. Calcula el gasto de agua por una tubería de diámetro de 26,20 centímetros cuando la velocidad del líquido es de 8 metros por segundo, 0,431 metros cúbicos por segundo. Para iniciar el curso, tu asesor del módulo te da material de conceptos básicos de dinámica de fluidos para que lo estudies, pero no logras entender lo que haces. Buscas más referencia para tratar de entenderlo. Si no lo consigues, pides ayuda al asesor. Ojo, porque estuvieron preguntando ya en el chat algunas cosas y también es importante que aprendamos a ser autodidactas. Precisamente es la recomendación de esta pregunta. Que vayas, que investigues, que le busques y después preguntes. Completa la definición colocando en el espacio la palabra correcta. El flujo ¿cuál? Se caracteriza, entre otros aspectos, porque las líneas de corriente describen círculos erráticos pequeños semejantes a remolinos, llamadas corrientes secundarias. Es el flujo turbulento. El paso del agua en las tuberías de tu casa es un ejemplo claro del principio de Bernoulli. Dada la ecuación de Bernoulli, si el flujo es estacionario,
Califica como falso o verdadero. Esa la contestamos también ayer. Y decíamos que la primera era verdadera, la segunda falsa, la tercera es verdadera. La siguiente dice, en una presentación de PowerPoint, un estudiante de bachillerato se encuentra este texto. Analiza la presentación y responde lo que se te pide. Eso también lo vimos ayer. Ahora veremos un principio muy importante en la física. Este principio puede ser visto como otra forma de la ley de la conservación de la energía. En un líquido en movimiento, la energía total por unidad de masa permanece constante, como se indica en la siguiente diapositiva. Y nos habla el principio de Bernoulli. Las chimeneas son altas para provocar que la velocidad del viento, para aprovechar que la velocidad del viento es más constante y elevada a mayores alturas. Cuanto más rápidamente sopla el viento sobre la boca de la chimenea, más baja es la presión y mayor es la diferencia de presión entre la base de la boca y la chimenea. En consecuencia, los gases de combustión se extraen mejor. ¿Qué principio interviene aquí? Aquí es el principio de Pascal. Relaciona los teoremas o ecuaciones con su respectivo enunciado. Esta me la habían preguntado. Teorema o ecuación de enunciado. Torricelli, continuidad y Bernoulli. Torricelli dice, es el inciso D. Ay, Dios, ¿dónde sale eso D? Aquí está. La velocidad con la que sale un líquido por el orificio de un recipiente es igual a la adquirida a la que adquiriría un cuerpo que se deja caer libremente desde la superficie libre de líquido. Luego la 3, que es Bernoulli, dice que es la B. En un líquido ideal cuyo flujo es estacionario, la suma de la energía cinética y potencial de la presión que tiene el líquido en un punto es igual a la suma de esas energías en otro punto. Y la continuidad, la cantidad de gasto que entra es la misma que sale. Esa está fácil. En una tubería de 11 centímetros de diámetro fluye agua con una velocidad de 8 metros por segundo. Supóngase que en una parte de la tubería se reduce el diámetro a 6 centímetros. ¿Qué velocidad tiene el agua? El agua aumenta. ¿Sí? ¿Qué relación tiene el tema de la dinámica de fluidos con tu vida? Se relacionan los fenómenos comunes de tu entorno, como almacenamiento de agua, salida del agua del inodoro, incluso la misma presión arterial tiene que ver con la mecánica de fluidos. A la suma de la energía cinética de todas las partículas en un cuerpo se le conoce como la temperatura. En la Ciudad de México se midió la temperatura ambiente con un termómetro en escala Celsius y fue 25 grados centígrados. ¿A cuántos grados corresponden grados Fahrenheit? De esta manera es como se debe de hacer. Y eso nos da un total de 77 Fahrenheit. Le piqué la que no era. La temperatura del hielo seco, CO, es de menos 80 grados centígrados. ¿Cuál es su temperatura correspondiente en grados Fahrenheit? La misma fórmula. Menos 112. Cuando es necesario aumentar la temperatura de un cuerpo, es necesario aplicarle calor. Para que este cambio se lleve a cabo, una
dilatación de los cuerpos. A excepción del agua, todos los cuerpos cuando se calientan se dilatan, esto es, se hacen más grandes. El agua presenta algo que se llama dilatación irregular en el agua y esta es a menor temperatura es cuando se expande. El astabandera de aluminio tiene 33 metros de altura a 20 grados centígrados. En cuanto se dilata o aumenta su longitud, si la temperatura aumenta de 20 a 35 grados, el coeficiente de dilatación del aluminio es de 0.000023 metros sobre grado centígrado, perdón. La diferencia, su dilatación es de 0.0034 metros. La siguiente dice, para que exista calor se requiere una diferencia de, deben de ser dos, temperatura y energía, no importa la cantidad de masa. El calor se transmite en los cuerpos de mayor a menor temperatura. El proceso que no cede ni recibe calor al hacer las transformaciones térmicas se denomina adiabático. Es como hermético, pues. Es muy sabido que cada persona requiere un número de calorías diarias en su alimentación, pero ¿qué representa esas calorías? La energía que tiene la persona. Se desea calcular qué cantidad de calor se requiere para elevar la temperatura de 1 kilogramo de aluminio de 20 grados centígrados a 180 grados centígrados. ¿Cuál fórmula se debe de utilizar? Q, que es el calor, es igual a la masa por la C, que es una constante, por la diferencia de temperatura. El calor específico del alcohol es de 0.6 calorías sobre gramos por grado centígrado. Y el del tolueno es de 0.45 calorías sobre gramo por grado centígrado. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es la correcta para 1 gramo de las sustancias? No se puede determinar. Para preparar café se calentaron 2000 gramos de agua en una cafetera y se elevó la temperatura de 20 a 50 grados centígrados. ¿Cuánto calor recibió el agua? Calor específico del agua es de 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. La cantidad que recibió son de 60.000 calorías. ¿Cómo se denomina la cantidad de calor que se requiere para cambiar 1 gramo de sólido a 1 gramo de líquido sin variar su temperatura? Calor latente de fusión. Eso también la vimos en la primera clase, creo. Relaciona las formas de transmisión de calor con su característica, conducción, convección y radiación. La número 1, que es la conducción, existe transporte de materia y se transmite por colisión entre moléculas, cuando se tocan, pues. La convección se presenta en los fluidos. Cuando ponen a hervir ustedes el agua, empieza a calentarse la de abajo, luego esta sube porque le da permiso a la otra para que baje y así sucesivamente hasta que todas se calienten. Y la radiación se transmite en ausencia de materia, como el sol, por ejemplo. ¿Qué haces cuando recibes el resultado de tu examen de termodinámica y resulta que tienes un bajo desempeño? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Revisar por nuestra cuenta en que nos equivocamos y tratar de identificar el procedimiento correcto. Acuérdense, hay que apostarle a ser autodidactas. ¿Qué teoría explica el comportamiento y propiedades macroscópicas de los gases a partir de una descripción estadística de los procesos moleculares microscópicos? La teoría cinética de los gases. Ahí ya se fue. Coloca en el espacio la opción que completa el siguiente enunciado. Por lo general, la densidad de las sustancias aumenta cuando hay un incremento en la temperatura, exceptuando el agua y otras sustancias.
¿A qué científico inglés se le atribuye haber dado el nombre de electricidad del griego electrón o ámbar a esta propiedad de la materia? William Gilbert. Un átomo normal sin carga contiene igual número de protones que de electrones, se llaman neutrones. ¿Cuál es el valor de la masa del electrón? 9 por 10. Ay, déjenme regresarme. 9 por 10 a la 9. Perdón, 9.109 por 10 a la 31 kilogramos. El número atómico del elemento de un número D, el número atómico del elemento es el número de protones contenidos en el átomo. ¿Por qué se toman en cuenta los protones? Porque esos son estables. Los electrones no. Acuérdense que los electrones van y vienen cuando hacen combinaciones y reacciones químicas. La carga positiva del núcleo de un átomo depende del número de protones. Un cuerpo está cargado eléctricamente si sufre un desbalance entre las cargas eléctricas positivas y negativas. Si gana electrones, entonces se carga de manera eléctrica. ¿Cuál de las opciones contiene la palabra que completa el enunciado siguiente? La primera ley de la electrostática dice que las cargas del se repelen y las cargas del signo se atraen. Las cargas del mismo signo se repelen y las cargas del signo contrario se atraen. Los electrones giran alrededor del núcleo a enormes velocidades, teniendo, esta es diferente a la que teníamos nosotros. Las unidades de medida de un campo eléctrico son, aquí es Newton sobre Coulomb, está mal. Relaciona las siguientes columnas que contienen las formas de energizar un cuerpo con los elementos que integran las descripciones: frotamiento, contacto o inducción. La primera, que es el frotamiento, dice, un cuerpo A adquiere cargas de un signo y el cuerpo B adquiere cargas del signo opuesto al primero. La 2, que es el contacto, es la F y la D. Un cuerpo A cargado se aproxima hasta tocar a otro cuerpo B. Un cuerpo B adquiere cargas del mismo signo con las que el cuerpo A, que las del cuerpo A. Y la número 3, que es la inducción, es la A. Un cuerpo A cargado se aproxima a un cuerpo B sin tocarlo. El cuerpo A provoca que el cuerpo B quede con carga del signo opuesto a la de A. El modelo matemático que explica la fuerza de atracción o repulsión entre las cargas es llamado Coulomb. Es la ley de Coulomb. Dos cargas puntuales de 8 y de menos 8 y 11 microcoulombs están separadas por una distancia de 30 milímetros en el vacío. ¿Cuál es la fuerza electrostática entre ellas? Es negativa porque una es positiva y la otra es negativa. Y la fórmula de esta fuerza es F es igual a K por Q1 1 por 10 a la menos 6 coulombs y todo entre 0. Aquí hay que hacer una conversión con la distancia. El resultado es menos 880. El signo menos aquí significa que se atraen.
Dos esferas, cada una con una carga de 3 por 10 a la menos 6 coulombs o 3 microcoulombs. Están separadas por 20 milímetros. ¿Cuál es la fuerza de repulsión entre ellas? ¿Cómo sabemos qué es repulsión? Porque las cargas son idénticas. Y la fuerza de repulsión entre ellos es de 202.5 newtons. ¿Qué representa un ampere? El flujo de carga con la rapidez de un coulomb por segundo al pasar por cualquier punto. Calcula la cantidad de carga eléctrica en coulombs que transporta una corriente de 5 miliamperes durante 3 décimas de segundo. 0.0015 coulombs. Creo que nosotros lo teníamos como microcoulombs y está bien, ¿eh? Es lo mismo. Por un conductor circula una corriente eléctrica de modo que transporta una carga de 300 coulombs durante 20 segundos. ¿Cuál es la intensidad de la corriente que pasa por el conductor? 15 amperes. ¿Cómo se define la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos? La diferencia de potencial eléctrico es el trabajo por unidad de carga positiva realizado por una fuerza eléctrica al mover una carga desde un punto con mayor potencial hasta un punto con menor potencial eléctrico. ¿Qué físico aportó las bases para las leyes sobre la corriente eléctrica y el estudio cuantitativamente de los efectos de la resistencia al imitar el flujo de carga que lleva su nombre? George Ohm. ¿Cuál de las siguientes fórmulas expresa la ley de Ohm? Voltaje es igual a corriente por resistencia. Dos resistencias están conectadas en serie. Una vale 0.2 ohms, la otra es desconocida. La caída de voltaje en los extremos de la primera vale 0.68 y entre los de la segunda 3 volts. ¿Cuánto vale la segunda resistencia? Esta teníamos que calcularla con la ley de Ohm y es de 0.88 ohms. Se colocan 6 bombillas o focos en un árbol de Navidad. Esta venía en la guía de ayer. En un circuito en paralelo. Cada bombilla consume 10 watts conectada a una fuente de 120 volts. Calcula la corriente eléctrica que pasa por el circuito. 0.5 amperes. Dividíamos 60 porque multiplicábamos los 6 focos por los 10 watts entre 120. Se muestra un circuito. Ah, caray. Esto no tiene nada que ver esto con esto. Se muestra un circuito con 4 lámparas iguales. ¿Cuál es la intensidad de corriente que pasa por cada lámpara y la resistencia de cada una de ellas? No están los datos aquí. Aquí lo que recuerdo es que como son 4 lámparas iguales, creo que era en paralelo, se divide el voltaje, se divide la corriente entre las 4. Y era 2.25 amperes y la resistencia son de 51.11 ohms. Sobre un resistor de 10 ohms se mantiene una corriente de 5 amperes, determina su voltaje. Voltaje es igual a corriente por resistencia y entonces el resultado son 50 volts. En una consola de Xbox, en su etiqueta tiene los datos 120 volts, 25 watts. ¿Cuál es la corriente de operación de esta consola? Lo calculamos y decíamos que era 0.208 amperes. Después de revisar el tema de electrodinámica, decides realizar una serie de ejercicios para practicar y reforzar tu aprendizaje. ¿Qué procedimientos realizas para resolverlo? Lo ideal sería resolver todos los problemas que aparecen en el libro. Al terminar, consultar tus preguntas y regresas a las explicaciones para corregir tus errores. Esa debería de ser la manera de estudiar. Cuando se mueve un imán de barra en el interior de una bobina conectada a un amperímetro, existe una corriente eléctrica inducida. ¿Quién observó inicialmente este fenómeno? Faraday. Michael Faraday. ¿Cuál es la FEM inducida en un conductor recto de 10 centímetros de longitud cuando se mueve perpendicularmente a un campo de inducción magnético de 4 teslas con velocidad de 3 metros por segundo? Esta creo que venía en la guía 2.
y son 1200 volts. F significa fuerza electromotriz, ¿ok? ¿Cómo se llama la energía que se suministra para que la unidad de carga corra el circuito completo? Fuerza electromotriz. Platicando con tus amigos, comentas que deseas hacer modificaciones en tus rutinas de casa con el fin de ahorrar energía y dinero. Y esos te hacen las siguientes propuestas, estas cuatro. También ayer lo veíamos y decíamos que era desconectar los equipos, usar el horno convencional en lugar del micro y utilizar focos fluorescentes. Es muy conocido el dato de que las pilas cuando se rompen descargan un líquido que contiene una solución de potasio en agua. Con base a tus conocimientos de electricidad y magnetismo, ¿cuál es la función de este líquido en el interior de las pilas? Es donde se lleva a cabo la reacción electroquímica y se lleva la corriente al exterior de la pila. Esta también la hicimos ayer. El punto era el punto 2 aquí. En referencia a la figura, calcula la energía potencial para la caja. La energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. Y la respuesta era en 392 newtons por metro cuadrado. Si A es un ángulo menor de 90, ¿cómo se llama el ángulo positivo 90 menos A? Se llama complementario. Si A es igual a 25 grados, ¿cuál es el valor de su ángulo complementario? 65. Complementarios quiere decir que sumados nos dan 90. Suplementarios nos dan 180. ¿Cuál es el valor de beta, aquí enfrente, en la siguiente figura y por qué? 120 por ser opuesto al vértice. Los ángulos opuestos al vértice miden exactamente lo mismo. Observa la siguiente figura y calcula el valor de A, la suma interna de los ángulos. La suma de los ángulos internos de un triángulo deben de ser 180, por lo tanto a 180 le quitamos 115 y le quitamos 20 y entonces nos da un total de 45 grados. Si A vale 35, ¿cuál es el valor de B? Tiene que ser lo que le falta para llegar a 180, por lo tanto es 145 grados. Expresa correctamente en radianes el valor del ángulo 140. Es igual a 7pi entre 9. Dada la figura, elige la opción que determina la suma más aproximada de los tres ángulos en radianes. Esto lo vieron en la guía 1, creo yo, con el profesor. 1.96 radianes. Un radian es igual a 57.3 grados. Dice, un granjero cuenta con 300 metros de tela de alambre para cercar el terreno rectangular, como se muestra en la figura. Expresa el área del terreno cercado en función de la longitud de X. Esa sí la vieron conmigo y es igual a 300 menos 2X cuadrado. Al presentar el examen del módulo, te piden obtener un cálculo aproximado del orden de magnitud que tiene el área de un terreno circular de radio 5 metros. Para resolver este caso, imagina que trazas un cuadrado exterior al círculo y con esa construcción debes tener una idea aproximada del área del círculo. Te dan como opciones estas y la correcta son 20 metros cuadrados. ¿Cuántas dimensiones tiene un sistema que usa un plano cartesiano como referencia? 2, el eje X y el eje Y. Dado el plano cartesiano y tomando en cuenta que los ejes X, Y tienen divisiones unitarias, identifica correctamente los puntos ubicados en la gráfica. Punto P, punto R, punto Q. Menos 3, menos 1, menos 1,2 y 0,4. ¿En qué cuadrante se encuentra el conjunto de puntos X, Y en el plano que satisface la siguiente condición? X por Y es menor a 0, o sea, es negativo. En el 3 y en el 4, dice aquí. En realidad es en el 2 y en el 4. No, positivo, negativo, negativo, sí.
en el 2 y en el 4, pero no está la opción aquí. Determina los signos algebraicos de las coordenadas XY de cualquier punto XY en cada uno de los cuatro cuadrantes. Vean, en el cuadrante 1, la X es positiva y la Y es positiva. En el cuadrante 2, la X es negativa y la Y es positiva. En el cuadrante 3, ambas son negativas y en el cuadrante 4, la X es positiva y la Y es negativa. Relaciona correctamente las coordenadas de la lista en el cuadrante del 1 al 4 según corresponde. El punto 1 se encuentra en el cuadrante 2. El punto 2 se encuentra en el cuadrante 4. El punto 3 se encuentra en el cuadrante 3 y el punto 4 se encuentra en el cuadrante 1. Se está organizando la fiesta de graduación y te piden que te hagas cargo de la distribución de las mesas y los lugares de los invitados. ¿Cómo te sentirías con esta responsabilidad? Se supone que tranquilo porque somos capaces de realizar la comisión, ya que tenemos facilidad para trazar planos y ubicar puntos. Y esta es la última. Califica como falso o verdadero los siguientes enunciados sobre las relaciones y funciones según corresponda. ¿Toda función es una relación? Sí. ¿Toda relación es una función? Esa es falsa. Esta respuesta es equivocada. Si un elemento del dominio de una relación se asocia bajo la misma o más de elementos del contradominio, entonces es una función. Esa es falsa. Una relación es un subconjunto de todos los pares ordenados que forman la respuesta correcta es la de abajo. Verdadero, falso, falso, verdadero. Esa es incorrecta. Y listo, muchachos. Les repito que hay que estudiar lo suficiente para que ustedes puedan acreditar sus exámenes. Me encantó trabajar con ustedes. Nos vemos, si es que así lo dispone la dirección de la escuela, en el siguiente módulo. Que tengan éxito en sus exámenes, muchachos. Bye bye.